antes de definir qué es la endoscopia del tercer espacio, tendríamos que saber qué es el tercer espacio y para ello es necesario conocer qué es el primer espacio y el segundo espacio. El primer espacio es el interior del tubo digestivo, cuando hacemos una endoscopia convencional y vemos el interior del esófago, estómago o intestino delgado o intestino grueso. El segundo espacio es aquel en el que trabajan los cirujanos, es decir, cuando abrimos el abdomen, ese espacio teórico donde se encuentran tanto el tracto digestivo como el resto de órganos que se encuentran alojados en el abdomen. Y el tercer espacio sería un espacio teórico que se encuentra en el interior de la pared del tubo digestivo. El tubo digestivo, en sus diferentes porciones, consta de, por reducirlo a 3 capas, una capa superficial, que es la capa mucosa, una capa profunda, que es la capa muscular, y una capa intermedia, que es la capa submucosa. Pues bien, la endoscopia del tercer espacio es cuando entramos en esa capa intermedia, en esa capa submucosa, haciendo una pequeña incisión en la capa superficial, en la capa mucosa, y vamos abriéndonos paso, pues como si fuese un minero dentro de una mina, vamos abriéndonos paso diseccionando, mejor dicho, esa capa intermedia que es la capa submucosa. Esto nos va a permitir principalmente tener 2 aplicaciones en práctica clínica. Una sería la disección submucosa endoscópica y la otra la miotomía peroral endoscópica, también llamada técnica POEM. Como ya hemos comentado, tiene 2 aplicaciones la endoscopia del tercer espacio. Por un lado tenemos la disección submucosa endoscópica, que sirve para resecar, para extirpar lesiones que se encuentran en el tubo digestivo, que son de gran tamaño, que previamente no se podían quitar por vía endoscópica por el tamaño de las mismas y que ahora las podemos sacar en una única pieza, como si pelásemos una naranja, y eso nos permite no solo quitar lesiones de mayor tamaño, sino analizar la totalidad de esa lesión, ya que previamente la única forma endoscópica que teníamos de poderlas resecar era quitarlas en fragmentos, perdiendo parte de esa superficie que no se iba a analizar posteriormente. La segunda aplicación que tiene esta endoscopia del tercer espacio es la miotomía peroral endoscópica o POEM, que es una técnica que se lleva a cabo principalmente en el esófago con el objetivo de cortar esa capa profunda, el músculo, que en este caso se utiliza en ciertas patologías como es la acalasia, donde el músculo se contrae con fuerza impidiendo que el paciente pueda tragar con normalidad. Cuando hacemos esa tunelización a través de la capa submucosa, nos va a quedar expuesta la capa muscular, que la vamos a cortar para que pierda esa fuerza, pierda esa contracción y el paciente ya pueda tragar con normalidad. Tiene otras aplicaciones a otros niveles, pero bueno, esto ya serían técnicas mucho más específicas. Diríamos que la generalidad sería en estos 2 ámbitos. Bueno, esta es una técnica que progresivamente en los últimos años se ha ido utilizando más, es una técnica que nace en Japón y lo que nos permite principalmente es tratar de forma poco invasiva algunas lesiones que antes tenían que ir a cirugía y por lo tanto pues a una recuperación mucho más costosa, mucho más lenta y con las potenciales complicaciones derivadas de una cirugía. A nivel del esófago lo que nos permite es tratar patologías que hasta entonces se trataban de una manera solo parcial, ya que el acceso también era quirúrgico y solo podíamos tratar el músculo en una localización, la más cercana al estómago. Ahora, mediante esta técnica que tunelizamos, podemos llegar a tratar la totalidad del músculo que está afectado. Y de cara al diagnóstico, principalmente en el primer caso, en la disección submucosa endoscópica, al poder
resecar lesiones de gran tamaño en una única pieza, lo que llamamos en bloque, nos permite analizar la totalidad de la superficie de la lesión, la totalidad de la parte profunda de la lesión que hemos resecado y también los bordes. Con esto tenemos una seguridad de haber quitado la lesión al completo y, si no, en un segundo tiempo poderlo hacer, ya que el análisis por parte del equipo de anatomía patológica es mucho más preciso. Vale, esta técnica, la endoscopia del tercer espacio, bien sea para hacer una disección submucosa o bien sea para hacer un POEM, es una técnica que es más compleja que una endoscopia convencional diagnóstica. Por lo tanto, por seguridad de cara al paciente, no lo haremos con una sedación profunda, sino con una anestesia general, con una intubación orotraqueal bajo el control de los compañeros del servicio de anestesia. La técnica en sí es una técnica muy poco invasiva porque vamos a seguir entrando por orificios naturales, en este caso o bien por la boca o bien por el ano, y la recuperación es inmediata porque no va a haber cicatrices. De todas formas, también por seguridad y confortabilidad del paciente, le dejamos ingresado durante 24 horas. Bueno, pues esta técnica en las dos aplicaciones que hemos comentado, en el POEM estaría indicado para los pacientes diagnosticados de una acalasia, que es una entidad, una patología que nos lleva a una dificultad para poder tragar debido a que el músculo que rodea el esófago está contraído permanentemente y eso impide el poder avanzar el bolo alimenticio. En el caso de la disección submucosa, pues está indicado para aquellas lesiones que se encuentran en el tubo digestivo, bien sea esófago, estómago, intestino delgado o intestino grueso, que son superficiales, es decir, que afectan exclusivamente a la capa mucosa o parcialmente a la capa submucosa, y que las vamos a poder quitar por esta vía endoscópica sin necesidad de derivarlas a una cirugía con la correspondiente resección de un trozo de intestino o un trozo de estómago. Bueno, pues principalmente lo que hemos comentado es una técnica poco invasiva porque vamos a poder entrar por orificios naturales, por la boca o por el ano. Esto lo que va a hacer es que no tengamos cicatrices. El ser una técnica poco invasiva lo que nos va a dar es una recuperación prácticamente inmediata. El paciente va a estar ingresado como mucho 24 o 48 horas. Además, lo que nos va a permitir también es una mejoría sintomática también prácticamente inmediata y poder recuperar nuestro ritmo de vida prácticamente al alta del paciente.